Es momento de ingresar en nuestra columna de política internacional y hablar diferentes temáticas en un léxico, podemos decir, que todos comprendamos, ¿no? Porque es un tema muy difícil. Es así, por eso está junto a nosotros Maximiliano Martínez, magíster en Historia. Con él vamos a abordar sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Venimos escuchando hace tanto tiempo el Fondo Monetario Internacional, reuniones que han tenido autoridades de nuestro país, por ejemplo, en la jornada de ayer, pero empezamos preguntándonos qué es el Fondo Monetario. ¿Cómo estás, Maxi? Hola Sergio, hola Maru, ¿cómo están? ¿Todo bien? Excelente. Acá, expectantes por todo lo que nos puedas llegar a contar, porque justamente son palabras, o en realidad que escuchamos constantemente hace tanto tiempo, y uno se imagina, cuando hablan del Fondo Monetario Internacional, será una persona que es, vamos a negociar con el fondo. Exacto, es verdad. Arquitectónicamente es una casa donde entro, ¿quién me atiende? ¿Cuántas personas lo conforman? Arquitectónicamente, tal cual como lo citas, existe el edificio, un lugar físico, simbólico en Washington, D.C., en el cual se encuentran justamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Las tres entidades funcionan en el mismo lugar, en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., como dije anteriormente, y los mismos aparecieron allá a mediados finales de la década del 40. Son el resultado de unos tratados que se llevan adelante, tratados económicos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, que se denominan los tratados de Bretton Woods. Estos tratados de Bretton Woods lo que buscaban era justamente liberalizar un poco la economía para salir de esa economía que había comenzado a ser una economía que controlaba a los estados después de la crisis que había generado la Primera Guerra Mundial y el crack del 29 y que estaba comenzando a generar la Segunda Guerra Mundial, y que también buscaba imponer una nueva moneda de cambio que era el dólar. Justamente aparecen estos tres como una forma de ayuda a ese contexto internacional tan crítico que se había generado posterior a la Segunda Guerra Mundial y que buscaba ordenar la economía desde el punto de vista de los préstamos para solucionar y mejorar, valga la redundancia, las economías en vías de desarrollo que se estaban dando en América Latina, en Asia y en África. El primer país que pide un préstamo a este Fondo Monetario Internacional fue Francia, allá por principios de la década del 50, y después de ahí se comienza a abrir todo esto como una forma de ayuda a todos los países en vías de desarrollo. Lo importante de esto es que, y lo sorprendente o lo que sería difícil de creer, es que el Fondo Monetario Internacional fue creado, o fue idea de uno de los padres del proteccionismo económico del mundo, que es Maynard Keynes. Hoy en día nosotros pensamos en el FMI, pensamos en una economía de neoliberalización de la misma, y en realidad nace como un sistema económico de protección o de ayuda justamente para estas economías que estaban en vías de emerger. Con el tiempo se fue cambiando en función de las necesidades propias de estas potencias y justamente en función de algo muy complejo para el mundo, que fue la Guerra Fría. Ahora que Estados Unidos sea el socio mayoritario, que tiene la mayor participación y que esté hasta en la sede en el mismo país, ¿no? ¿Hay una situación de involucramiento político por parte de Estados Unidos o no en el fondo? Si lo pensás, lo crean ellos. Ellos crean los tres. Ellos crean el Fondo Monetario Internacional, crean el Banco Mundial y crean el Banco Interamericano. Lo hacen en 1945, 46, 47 y de ahí llega hasta el día de hoy. Crearlo en Estados Unidos justamente muestra la intencionalidad de control que él mismo quería tener sobre la economía mundial y justamente sobre Occidente. Vos fíjate que como decía Maru recién, nosotros vemos fondo y banco. Las tres entidades funcionan en el mismo lugar y las tres entidades nacen en el mismo momento. ¿Por qué fondo y por qué banco? ¿Cuál es la diferencia? Justamente porque el fondo lo que buscaba era un lugar donde convergieran todos aquellos que necesitaban algo, colaboraran, como si lo dijéramos para entenderlo, una vaquita, y que eso se repartiera en función de las necesidades que tenían. Ya cuando aparece la palabra banco, hay otras necesidades porque hay accionistas, hay préstamos, esos préstamos tienen intereses, esos intereses crecen a medida que el tiempo va pasando, y quiénes son los que justamente prestan o colaboran con esos activos en los bancos. Hoy en día son fondos internacionales que nosotros desconocemos. En el momento en el que el Fondo Monetario Internacional nace y en el momento en el que el banco nace, quienes colaboraban con esos activos eran los estados.
Eso lo que te está mostrando ha sido cómo se han ido modificando las formas de mirar la economía. Tuviste una economía liberal entre 1880 y 1930, una economía intervencionista entre el 30 y el 70, y una economía neoliberalizada, entre comillas, por decirlo, entre el 2000 y hoy. Eso te hace ver la crisis que se genera en el 2008 y que justamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron uno de los más beneficiados con esa crisis, justamente porque los fondos eran desconocidos de dónde provenían. Bien, ¿y cuáles son los países que pueden recurrir específicamente al Fondo Monetario Internacional? Al Fondo Monetario Internacional hoy en día pueden recurrir casi todos los países del eje occidental y algunos orientales, asiáticos y oceánicos. No así algunos países que pertenecen a la vieja ala oriental, porque hay un fantasmilla por ahí de la Guerra Fría que sigue mostrando que aquellos países que dependen indirecta o directamente de Rusia o de lo que era la Unión Soviética tienen una llegada muy difícil. Si bien entre el 2010 y el 2011 Barack Obama planteó que el presidente del Fondo Monetario o del Banco Mundial fuese un chino, eso mostró una apertura hacia intentar traer a Asia y a su gran economía emergente hacia ese lugar, y de esa forma abrir aún más y encerrar también aún más aquellos países que tenían una leve inclinación hacia el este y hacia Rusia principalmente. Muy bien. Maxi, como siempre, un placer. A su disposición y estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.